Me llamo Saturnina. Tengo 74 años y jamás imaginé que mi propia sangre me traicionaría por un puñado de ladrillos y unas cuentas bancarias. No fui la típica anciana que tejía chambritas en una mecedora esperando la muerte. Fui una mujer de negocios, divorciada hace más de 4 décadas, que levantó su imperio con el sudor de la frente y el callo de las manos. Mi marido, un hombre que solo servía para adornar las cantinas, se marchó cuando mi única hija, Brenda, apenas gateaba. Desde entonces, mi mundo se dividió en dos: mi mercería, el Botón de Oro, y mi hija. Creí que había construido cimientos sólidos en ambos terrenos, pero aquella tarde de viento furioso, descubrí que uno de esos edificios estaba podrido desde los cimientos. Todo comenzó un martes gris, de esos que calan en los huesos y hacen rechinar las articulaciones. Estaba en la trastienda de la mercería, revisando un inventario de hilos de seda que acababan de llegar de la capital. A pesar de mi edad, me negaba a usar bastón y mucho menos a dejar que otros manejaran mi dinero. Brenda siempre me decía: «Mamá, ya descansa, deja que Rogelio y yo nos encarguemos». Rogelio era su marido, un hombre con sonrisa de culebra y manos suaves, de esas que nunca han tocado una pala ni un ladrillo. Yo desconfiaba de su amabilidad empalagosa, pero por amor a mi hija, mordía mi lengua y tragaba mi veneno. Ese martes, subí a la escalera de madera para alcanzar una caja de encajes antiguos que guardaba en el estante más alto. Fue un error de cálculo, o quizás fue el destino cobrándome la soberbia de sentirme joven. El peldaño crujió, mi tobillo se falseó y la gravedad hizo el resto. Caí como un saco de papas, golpeándome la cadera contra el mostrador de roble macizo antes de aterrizar en el suelo frío. El dolor no fue inmediato. Primero vino el sonido seco del hueso al chocar, un crack que resonó en mis oídos más fuerte que un trueno. Luego, el mundo se puso blanco y negro. Grité. Claro que grité. Grité con la furia de quien sabe que acaba de perder su autonomía. Brenda apareció a los pocos minutos. Vivían en la planta alta de mi casa, un arreglo temporal que ya duraba 5 años. Bajó las escaleras con el teléfono en la mano y al verme tirada entre carretes de hilo rodando por el piso, su rostro no mostró pánico, sino una extraña mezcla de cálculo y oportunidad. «¡Mamá!», exclamó, pero no se tiró al suelo a abrazarme. Se quedó parada un segundo, evaluando la escena. «Rogelio, baja. Mi mamá se cayó». El trayecto al hospital fue una neblina de dolor punzante en la cadera derecha. Yo iba en el asiento trasero del coche de Rogelio, apretando los dientes para no llorar, porque Saturnina Flores no lloraba delante de nadie. Ellos cuchicheaban en los asientos delanteros. No lograba escuchar las palabras exactas, pero el tono no era de angustia, era de excitación nerviosa. Al llegar a urgencias, el diagnóstico fue rápido: fractura de cadera. Necesitaba cirugía, reposo y rehabilitación. El médico, un hombre joven con ojeras de quien no ha dormido en días, me explicó el procedimiento con voz monótona. Yo solo asentía, aturdida por los calmantes que ya empezaban a circular por mis venas. Fue entonces cuando Brenda se acercó a la camilla. Me tomó la mano, esa mano que tantas veces le había limpiado las lágrimas y pagado sus caprichos, y me soltó la frase que sellaría mi destino inmediato. «Mamá, no te preocupes por nada», dijo, acariciando mis nudillos con una suavidad que me dio escalofríos. «Quédese aquí hasta mejorar. El doctor dice que necesitas reposo absoluto. Nosotros cuidaremos de todo en casa. De la mercería, de los gatos, de las cuentas. Tú solo descansa». «La caja fuerte», balbucé, intentando incorporarme, pero el dolor me clavó de nuevo en el colchón. «Shh, mamá. Rogelio se encargará. Todo va a estar bien». Me dieron un beso en la frente, un beso frío, seco, como el roce de un pez muerto, y se marcharon. Vi sus espaldas alejarse por el pasillo de linóleo verde, y una punzada en el pecho me dolió más que la cadera rota. En ese momento, quise creerles. Quise ser la madre confiada que se entrega a los cuidados de su cría. «Cría cuervos», decía mi abuela, pero yo me negaba a pensar que mi Brenda fuera un cuervo. Los primeros 2 días en el hospital fueron una tortura de soledad. Me operaron con éxito. Desperté en una habitación compartida con una señora que no paraba de rezar el rosario en voz alta. Miraba la puerta cada vez que se abría, esperando ver a mi hija con un termo de café o una muda de ropa limpia.
pero solo entraban enfermeras con bandejas de comida insípida y agujas afiladas. Al tercer día, pedí prestado el teléfono a la enfermera de turno, una mujer robusta llamada Gladys, que me miraba con lástima. Marqué el número de Brenda. Buzón de voz. Marqué el de Rogelio. Buzón de voz. Llamé a la línea fija de la casa, mi casa. Sonó, sonó y sonó, hasta que la línea se cortó. Deben estar muy ocupados atendiendo el negocio, me dije a mí misma, tratando de apagar la brasa de la sospecha que empezaba a arderme en el estómago. La mercería requiere mucho tiempo, y con mi accidente, seguro están abrumados. Pero llegó el quinto día, y luego el sexto. La señora de los Rosarios recibió la visita de 3 hijos, 7 nietos y hasta un perro de contrabando. Yo, Saturnina, la dueña de la mercería más grande del barrio, no tenía ni un par de calcetines limpios. La vergüenza comenzó a pesarme más que el yeso. Les decía a las enfermeras que mi hija estaba de viaje, que tenía mucho trabajo, inventando excusas para cubrir la desnudez de mi abandono. Doña Saturnina necesita que le traigan ropa para cuando salga, me dijo el doctor Salgado en su ronda matutina del 8º día. ¿No ha venido nadie? Ya vendrán, doctor. ¿Es que el negocio? Usted sabe, mentí, desviando la mirada hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el cristal, lavando la ciudad, pero no mi pena. El 10º día fue el punto de quiebre. El doctor Salgado firmó mi alta. Está evolucionando muy bien, doña Saturnina. Es usted de madera buena. Ya puede irse a casa, pero necesita reposo y ayuda para moverse. ¿Llamamos a su familia? Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. Había pasado 10 noches mirando el techo, 10 días comiendo gelatina sin sabor, 10 días esperando. Sabía, con esa certeza amarga que dan los años, que no vendrían. Si no habían venido cuando estaba postrada y vulnerable, no vendrían ahora que me daban el alta. No se preocupe, doctor, dije, irguiendo el cuello con la dignidad que me quedaba. Mi yerno viene en camino, pero hay mucho tráfico. Yo lo espero en la sala de entrada. Mentí de nuevo. Me vestí con la misma ropa con la que había llegado 10 días atrás. Una falda de lana arrugada y una blusa con una mancha de sangre seca en el costado. Me dolía el cuerpo al moverme. Cada paso con el andador era un recordatorio de mi fragilidad, pero la rabia funcionaba como el mejor analgésico. Bajé al vestíbulo arrastrando los pies. No esperé a nadie. Salí a la calle, donde el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Levanté la mano y paré un taxi destartalado. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me ayudó a subir con una amabilidad que mi propia familia me había negado. A la calle Los Olivos, número 42, le indiqué. ¿Viene saliendo del hospital, madre?, preguntó él mirándome por el retrovisor. Sí. Y no soy su madre, respondí seca, cortando cualquier intento de conversación. Necesitaba silencio para maquinar, para entender, para prepararme. El trayecto duró 20 minutos. 20 minutos donde mi mente repasaba cada gesto de Brenda, cada palabra de Rogelio, cada silencio de estos 10 días. ¿Qué habría pasado? ¿Un incendio? ¿Un robo? ¿Por qué ese silencio sepulcral? La angustia se transformaba lentamente en una piedra fría en mi estómago. Cuando el taxi dobló la esquina de mi calle, mi corazón dio un vuelco. Esperaba ver la cortina metálica de El Botón de Oro levantada, clientes entrando y saliendo. Pero lo que vi hizo que se me helara la sangre. La cortina estaba abajo, cerrada a cal y canto en pleno martes a las 4 de la tarde. Y no solo eso, había un letrero pegado con cinta adhesiva, cerrado por liquidación. Parece que no hay nadie, señora, dijo el taxista, deteniéndose frente a la fachada de mi casa. Esa casa de 2 pisos color ocre que tanto me había costado pintar el año pasado. Sí hay, murmuré, notando que el coche de Rogelio estaba estacionado en la entrada, pero de una manera extraña, con la cajuela abierta y apuntando hacia la puerta principal. Le pagué al taxista y rechacé su ayuda para llegar a la puerta. Yo puedo sola, le dije, y pude. Con el andador rechinando contra la acera, avancé hacia mi destino. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Al acercarme, noté que la chapa había sido forzada ligeramente, o quizás simplemente no la habían cerrado bien con las prisas. Saqué mi juego de llaves del bolso, esas que habían estado conmigo en el hospital todo el tiempo, y abrí con sigilo.
El silencio de la casa era distinto al del hospital. No era un silencio de soledad, sino un silencio de conspiración. Entré al recibidor. El olor a encierro y a pizza rancia me golpeó la nariz, pero fue la vista lo que me detuvo en seco. No habían limpiado, no habían cuidado de nada. En el pasillo, cajas de cartón se apilaban como torres precarias. Reconocí mis cosas, mi vajilla de porcelana bávara, mis manteles bordados a mano, la colección de relojes antiguos de mi padre. Todas las cajas estaban marcadas con plumón negro. Algunas decían venta, otras basura y otras Rogelio. Sentí que las piernas me fallaban y no era por la fractura. Me apoyé en el andador, respirando agitadamente. Avancé hacia la sala. Mis muebles, esos sillones de terciopelo verde que Brenda siempre dijo que eran de viejita, ya no estaban. En su lugar, había espacios vacíos en el polvo del suelo, marcando donde solían estar mis recuerdos. Escuché ruidos arriba, pasos pesados y risas. Eran ellos. Estaban en la planta alta. Te digo que esa lámpara vale por lo menos 3,000 pesos. Era la voz de Rogelio retumbando a través del techo. ¡Ay! Ya cállate y empaca las joyas antes de que se nos haga tarde para ver al del camión de mudanzas, respondió Brenda. Su voz no tenía remordimiento, tenía urgencia. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. No me habían dejado en el hospital para cuidarme, me habían dejado allí para desmantelarme. Pensaron que la caída era el final, que de ahí pasaría a un asilo o al cementerio. 10 días. Les había bastado 10 días para intentar borrar 50 años de mi vida. Una furia volcánica, caliente y roja, subió desde mis pies hasta mi garganta. El dolor de la cadera desapareció por completo, reemplazado por una adrenalina que no sentía desde el día que firmé mi divorcio. Miré a mi alrededor. Vi mi teléfono fijo desconectado sobre una mesa auxiliar. Vi los cuadros descolgados. Ellos creían que la vieja Saturnina estaba postrada en una cama de hospital, indefensa, esperando caridad. No sabían que la leona había vuelto a la cueva y había encontrado a las hienas devorando las sobras. Con un movimiento que me costó un gemido de dolor, cerré la puerta principal por dentro. Pasé el cerrojo superior, el pasador de seguridad y puse la cadena. Luego, arrastré una silla de madera, de las pocas que quedaban, y la atoré bajo el pomo, como hacía mi padre en los tiempos de la Revolución. Miré hacia las escaleras. Ellos seguían arriba, ajenos a que su tiempo se había acabado. No los llamé, no grité. Simplemente me senté en la silla que bloqueaba la entrada. Puse mi andador frente a mí como un escudo y esperé. Sabía que tarde o temprano tendrían que bajar con su botín. Y cuando lo hicieran, se encontrarían con algo mucho más duro que una cadera rota. Se encontrarían con la dueña de la casa. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de determinación. Mi mano derecha se cerró sobre el mango de mi bastón, que había recuperado de un paragüero cercano. Mis nudillos se pusieron blancos. Ya no era la madre abnegada, ni la abuela consentidora. En ese silencio tenso, mientras escuchaba sus risas avaras en el piso de arriba, supe que la guerra había comenzado. Ahí sentada, con la espalda pegada a la madera fría de la puerta y el andador sirviéndome de trinchera, el tiempo pareció detenerse. Los sonidos de la planta alta no eran simples ruidos, eran la banda sonora de mi propia autopsia. Escuchaba el arrastrar de los muebles, ese rechinido agudo de las patas de madera contra el piso que yo misma había encerado durante años, y cada chillido era como si me arrancaran una uña. No subí de inmediato. Mi cuerpo, traicionado por la gravedad y remendado por cirujanos, me pedía a gritos que me rindiera, que me dejara caer en el suelo y llorara hasta secarme. Pero la mente de Saturnina Flores, esa que había negociado con proveedores tramposos y sobrevivido a crisis económicas, se encendió como una brasa en medio de un vendaval. El dolor de la cadera se convirtió en un latido sordo, un metrónomo que marcaba el ritmo de mi nueva realidad. «A ver, Rogelio, ten cuidado con esa caja, ahí van las porcelanas de la abuela», escuché decir a Brenda. Su voz llegaba amortiguada por el techo, pero clara como el agua. «¿Cuáles? ¿Las feas esas de los pastorcitos?», respondió él con una risa burlona que me revolvió el estómago. «Esas no valen nada, mujer. Mejor busca dónde guardó los dólares. Los viejos siempre esconden dólares.
$. La palabra flotó en el aire viciado del recibidor. Así que eso buscaban. No les bastaba con la mercería ni con la casa. Querían la médula. Querían exprimir hasta la última gota de mi esfuerzo. Me obligué a levantarme. El esfuerzo me costó un mareo repentino, puntos negros bailando ante mis ojos, pero me aferré al mango del bastón hasta que mis nudillos crujieron. No podía quedarme en la puerta como un perro guardián. Tenía que saber qué tanto habían destruido, qué tanto habían descubierto. Tenía que hacer un inventario de mi desgracia antes de mostrarles los dientes. Avancé por el pasillo en penumbra. Mis pasos eran silenciosos. Había aprendido a caminar sin hacer ruido cuando mi exmarido llegaba bebido y yo no quería despertar a la bestia. Ahora, la bestia estaba arriba, saqueando mi vida, y yo era el fantasma que recorría los escombros. Entré a la pequeña oficina que tenía junto a la cocina. Era mi santuario, el lugar donde llevaba las cuentas de El Botón de Oro. Lo que vi me hizo detener el aliento. El escritorio de caoba estaba con los cajones volcados sobre el suelo. Facturas, recibos de luz de hace 10 años, cartas de proveedores. Todo formaba una alfombra de papel desordenado. Habían buscado con desesperación, con la torpeza de los codiciosos que no tienen método. Me acerqué a la pared donde solía colgar el calendario de la Virgen de Guadalupe. Lo habían arrancado, buscando seguramente una caja fuerte empotrada. Sonreí con amargura. Qué poco me conocían. Rogelio y Brenda pensaban como ladrones de película barata. Creían que yo, una mujer nacida en el siglo pasado, confiaría mis tesoros a una combinación numérica detrás de un cuadro. Mi mirada se desvió hacia la esquina de la habitación, donde reposaba mi vieja máquina de coser Singer, aquella de pedal con su base de hierro forjado y su mesa de madera oscura. Estaba cubierta de polvo y tenía una pila de revistas viejas encima. Para ellos, era basura. Un trasto viejo que pesaba demasiado para moverlo y que seguramente no valía el esfuerzo de cargar escaleras abajo. Avancé hacia ella, arrastrando mi pierna mala. Acaricié la madera fría. Esa máquina había sido mi primera socia, mi primera empleada, mi confidente. Con ella cosía Juárez de novia para pagar la universidad de Brenda, esa misma universidad donde aprendió a despreciarme. Con manos temblorosas, no por miedo, sino por la urgencia, quité las revistas. Debajo del cabezal de la máquina, en un compartimento falso que mi padre me había enseñado a construir cuando yo era apenas una muchacha, estaba mi verdadero seguro de vida. No era una caja fuerte digital, era ingeniería carpintera antigua, invisible para el ojo inexperto. Presioné un nudo específico en la madera, justo debajo del volante. Se escuchó un clic casi imperceptible y una pequeña tabla se deslizó. Ahí estaba. No eran fajos de billetes, porque el papel se pudre y se devalúa. Era una bolsa de terciopelo azul, pesada y densa. La saqué y la abrí. El brillo dorado de los centenarios me saludó en la penumbra. 50 monedas de oro puro. Las había ido comprando una a una, mes tras mes, durante los últimos 30 años. Para la vejez, me decía siempre. Para cuando las piernas fallen. Bueno, las piernas habían fallado, y la vejez me había golpeado en la cara, pero el oro seguía ahí. Pero había algo más importante que el oro en ese compartimento. Saqué un sobre manila, grueso y sellado con lacre, las escrituras originales de la casa y del local, y junto a ellas, un documento que había redactado hacía 3 años, después de una pelea con Brenda donde me gritó que yo estaba chocheando. Era un acta notarial de revocación de poderes y una cláusula de usufructo vitalicio con una disposición testamentaria condicional. Recuerdo el día que fui con el notario, el licenciado Treviño. Él me miró por encima de sus lentes y me dijo: «Doña Saturnina, ¿está segura? Esto es muy duro. Si usted firma esto, su hija no podrá tocar ni un ladrillo hasta que usted muera. Y si se demuestra ingratitud, ni siquiera entonces». Yo había dudado. Era mi hija, mi sangre. Pero ese día firmé. Y luego, por debilidad, por ese amor de madre que nos vuelve estúpidas, escondí el documento y traté de olvidar que existía. Quise darle otra oportunidad. Quise creer que no necesitaría usar ese papel jamás. «Qué ingenua fuiste, Saturnina», susurré para mis adentros, acariciando el sobre. «Pero qué lista fuiste también».
Arriba, un golpe seco sacudió el techo. Algo pesado había caído al suelo. «¡Imbécil!», gritó Brenda. «Rompiste el espejo del tocador. Esos son 7 años de mala suerte». «Me resbala la suerte», bramó Rogelio. «Ayúdame a levantar esto». «Oye, ¿ya llamaste a la inmobiliaria?» «Dijeron que venían a las 5 a ver el local». Se me heló la sangre. ¿La inmobiliaria? ¿A las 5? Miré el reloj de pared que, milagrosamente, seguía colgado y funcionando. Eran las 4:30. Planeaban vender el local. O al menos, intentaban vender los derechos, traspasarlo, hacer alguna tranza rápida antes de que alguien preguntara por mí. Seguramente habían falsificado mi firma o planeaban usar algún poder antiguo que creían vigente. La indignación dio paso a una claridad mental absoluta. Ya no me sentía como la anciana abandonada en el hospital. Ahora era la dueña del tablero. Ellos jugaban a las damas chinas. Yo estaba jugando ajedrez y tenía a la reina en la mano. Guardé las monedas de oro en el bolsillo profundo de mi falda de lana. El peso me daba seguridad, me anclaba al suelo. El sobre con los documentos lo metí dentro de mi blusa, pegado a la piel, cerca del corazón. Sentí el roce del papel como una armadura. Salí de la oficina y me dirigí a la cocina. Necesitaba agua. Mi boca estaba seca como un desierto. Abrí el refrigerador y el olor a podrido me golpeó. Había comida de hacía 2 semanas echándose a perder. Cartones de leche agria, verduras convertidas en líquido negro. Cerré la puerta conteniendo las náuseas. Ni eso habían hecho. Ni siquiera habían tenido la decencia de tirar la basura. Vivían en la inmundicia, esperando a que yo muriera para limpiar o vender todo tal cual estaba. Sobre la mesa de la cocina vi una libreta abierta. Era la letra de Brenda. Me acerqué. Era una lista. Vender inventario mercería. $50,000. Remate. Ollas mamá. 20,000. Coche Rogelio. Enganche camioneta nueva. 40,000. Casa. Venta rápida o hipoteca. Al final de la página, una frase subrayada 3 veces. Asilo Santa Fe. Mensualidad 8,000. Ahí estaba mi destino escrito con su pluma de tinta rosa. Un asilo barato. Me iban a encerrar en un cuarto con olor a orines y desinfectante mientras ellos se compraban una camioneta nueva con el trabajo de mi vida. La lágrima que rodó por mi mejilla no fue de tristeza. Fue de rabia pura, destilada. Fue la última lágrima que derramaría por Brenda. En ese instante, la madre murió y nació la jueza. Dicen que los hijos son prestados, pensé, apretando los dientes. Pero los bienes son propios y hay de aquel que quiera arrebatármelos. Necesitaba hacer una llamada. Fui hacia el teléfono de la cocina. Desconectado, por supuesto. Busqué el cable, tirado detrás del mueble. Con dificultad me agaché, soltando un gemido que me mordí para no delatar mi posición. Y lo conecté. Esperé el tono. Tú... Había línea. Gracias a Dios, la cuenta del teléfono estaba domiciliada a mi tarjeta de crédito, esa que siempre pagaba puntual. Marqué el número del licenciado Treviño. Sabía que a esta hora seguía en su despacho. Era un hombre de costumbres, como yo. Despacho Treviño y Asociados. Buenas tardes. Anselmo. Soy Saturnina, dije, mi voz sonando ronca, irreconocible incluso para mí. Hubo un silencio al otro lado. ¿Doña Saturnina? Por Dios santo. Llevo días tratando de localizarla. Fui a la mercería y estaba cerrada. Su yerno me dijo que usted se había ido de viaje a unas aguas termales por su artritis. ¿Aguas termales? Solté una risa seca, sin humor. Anselmo, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Estoy en mi casa. No ando de viaje. Acabo de salir del hospital con una cadera rota. ¿Cómo? Pero si Rogelio vino ayer a pedirme una copia de las escrituras alegando que usted las había extraviado y que las necesitaba para un trámite urgente del seguro médico. No le diste nada, ¿verdad? Pregunté, sintiendo que el corazón me galopaba. Claro que no, Saturnina. Usted sabe que yo soy una tumba. Le dije que sin su presencia o una carta poder notariada reciente, no soltaba ni un clip. Se puso furioso. Casi me golpea el escritorio. Respiré aliviada. Tenía aliados. La lealtad, esa moneda tan rara, aún existía fuera de mi familia. Anselmo, necesito que vengas. Ahora. ¿A su casa? Sí. Trae a tu hijo, el que es policía, y trae el acta de revocación. La original. Saturnina, ¿qué está pasando? ¿Se oye usted?
Extraña. Me están desvalijando, Anselmo. Mi propia hija me dejó tirada 10 días en un hospital para robarme. Están arriba ahora mismo, empacando lo que queda. Creen que no voy a volver. Escuché el golpe de una silla al otro lado de la línea. Anselmo se había puesto de pie. Salgo para allá. Llego en 15 minutos. No los confrontes, Saturnina. Si son capaces de eso, son capaces de cualquier cosa. No te preocupes, dije mirando hacia el techo donde los pasos continuaban su danza macabra. No voy a pelear a golpes, voy a pelear como lo que soy, la dueña. Colgué el teléfono suavemente. 15 minutos. Tenía 15 minutos para preparar el escenario. Miré a mi alrededor. La cocina era un desastre, pero yo necesitaba recuperar mi territorio. Me dirigí al baño de la planta baja. Me lavé la cara con agua fría, quitándome la suciedad del hospital, el sudor del viaje, la mugre de la víctima. Me miré al espejo. Estaba pálida, con ojeras profundas y el cabello gris revuelto. Parecía una bruja. No, me corregí. Pareces una superviviente. Me acomodé el cabello en un chongo apretado, como solía usarlo cuando atendía a los proveedores difíciles. Me alisé la blusa. Limpié la mancha de sangre seca con un poco de agua. Me erguí, ignorando el dolor punzante en la cadera. Regresé a la sala. Arrastré una silla, no la que bloqueaba la puerta, sino otra, una silla alta de respaldo recto que había pertenecido a mi padre. La coloqué justo en el centro del recibidor, mirando hacia las escaleras. Era un trono improvisado en medio del campo de batalla. Me senté, coloqué el bastón sobre mis piernas, sosteniéndolo con ambas manos como si fuera un cetro o una espada envainada. Arriba, el ruido cesó por un momento. ¿Oíste eso?, preguntó Brenda. ¿Qué?, dijo Rogelio. Como si alguien arrastrara algo abajo. Son ratas, Brenda. Esta casa vieja está llena de ratas. Apúrate, ya son casi las 5. Baja las maletas con la ropa. Yo bajo la tele. ¿Y si mamá llama? No va a llamar. No tiene teléfono, no tiene dinero, no tiene a nadie. Entiende eso, Brenda. Tu madre ya es historia. Ahora es nuestro turno. Escuchar esas palabras fue el último ingrediente que necesitaba para endurecer mi corazón. Ya es historia. Me habían borrado. Para ellos, yo era un obstáculo que la naturaleza había removido convenientemente. Cerré los ojos un instante. Recordé cuando Brenda nació. Recordé sus primeros pasos en esta misma casa. Recordé cuando Rogelio vino a pedir su mano, y yo, a pesar de mis dudas, les di un cheque para su luna de miel. Recordé cada sacrificio, cada hora extra en la mercería, cada domingo que no descansé para que a ellos no les faltara nada. Y luego, con una exhalación lenta, dejé ir todo eso. Dejé ir el amor maternal que me había cegado. Ese amor era un lujo que ya no podía permitirme. Abrí los ojos. Mi mirada se clavó en el primer escalón de la escalera. Estaba lista. Tenía el oro en el bolsillo, los papeles en el pecho y la ley en camino. Durante años fui mansa. Fui la proveedora silenciosa, la que resolvía problemas con la chequera para evitar conflictos. Pero esa mujer se había quedado en la cama del hospital, consumida por la fiebre y la decepción. La mujer que estaba sentada ahora en la silla de su padre era otra cosa. Era Saturnina Flores, fundadora de El Botón de Oro, y estaba a punto de dar la lección de negocios más importante de su vida. Escuché los pasos de Rogelio acercándose al borde de la escalera. Venía cargado. Se oía su respiración pesada. «¡Ahí voy!», gritó. «Abre la cajuela del coche». «Voy detrás de ti», respondió ella. Sonreí. Una sonrisa fría, afilada. El escenario estaba listo. Las luces estaban apagadas, pero yo brillaba con la fuerza de 1000 soles de justicia. Solo faltaba que se levantara el telón. «Vengan», susurré a la penumbra. «Vengan a conocer a la dueña». Rogelio bajó el primer tramo de la escalera resoplando como un buey viejo, cargando mi televisor de pantalla plana, ese que me había regalado yo misma la Navidad pasada para ver mis telenovelas. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y por la prisa, con la mirada clavada en sus propios pies para no tropezar. No me vio. Su avaricia lo tenía ciego, enfocado únicamente en sacar el botín antes de que el reloj marcara la hora fatal. Detrás de él, escuché el tintineo inconfundible de las perchas. Brenda venía bajando con mis abrigos de piel.
esos que guardaba con naftalina para las ocasiones especiales que ya casi no ocurrían. Me mantuve inmóvil en mi silla, con las manos cruzadas sobre el mango del bastón, imitando la rigidez de una estatua de cera. El dolor de mi cadera era un latido constante, un tambor de guerra que me mantenía alerta, pero mi respiración era pausada, controlada. Había aprendido, en 50 años de comercio, que el que pierde la calma, pierde el trato. Y este era el trato más importante de mi vida. Cuando Rogelio puso un pie en el descanso y giró para encarar el recibidor, el tiempo pareció congelarse. Levantó la vista, esperando encontrar el pasillo vacío y la puerta lista para su huida. En su lugar, se topó conmigo. El efecto fue inmediato y casi cómico. Sus ojos se desorbitaron, la boca se le abrió en una O perfecta y muda, y las rodillas le flaquearon. El televisor se inclinó peligrosamente hacia la derecha. «Cuidado, hombre», dije con una voz suave, casi dulce, que rasgó el silencio como una navaja de seda. «No vayas a romper mi novela de las 5». El televisor se le resbaló de las manos sudorosas. Rogelio intentó recuperarlo con un movimiento torpe, pero la gravedad ganó la partida. El aparato cayó de esquina contra el piso de madera, provocando un crujido seco de plástico y cristal roto que resonó en toda la casa. «¡Rogelio! ¿Qué rompiste ahora?», gritó Brenda desde arriba, bajando los últimos escalones a toda prisa, con los brazos llenos de mis abrigos y una caja de mis zapatos ortopédicos bajo el codo. «Te dije que tuvieras...». Se detuvo en seco al llegar al descanso, justo detrás de su marido. Los abrigos se le cayeron de los brazos, formando un charco de pieles oscuras a sus pies. Se quedó mirándome como si estuviera viendo a un espectro salido de la tumba. Y en cierto modo, así era. La madre que ella conocía había muerto en esa cama de hospital. Lo que tenía enfrente era algo muy distinto. «¿Mamá?», susurró, con la voz estrangulada por el pánico. «Pero, ¿qué haces aquí?». Ese era el momento. Podía haberles gritado, podía haberles lanzado el bastón a la cabeza, podía haberles escupido su traición. Pero la ira es un licor que se debe beber frío para que no queme la garganta. Recordé mi plan. Recordé que Anselmo venía en camino y que necesitaba ganar tiempo. Necesitaba que se confiaran, que creyeran que la vieja estaba senil, confundida, o mejor aún, agradecida. Sonreí. Fue una sonrisa que me costó cada fibra de voluntad, pero logré que pareciera genuina, la sonrisa de una abuela que ve a sus nietos llegar de visita. «¡Ay, hija mía!», exclamé, haciendo el ademán de levantarme y dejando escapar un «ay» de dolor muy teatral. «¡Qué bueno que están aquí!». El doctor me dio el alta de repente. Dijo que necesitaban la cama para una urgencia. Tuve que venirme en taxi, pobrecita de mí, pero qué alegría verlos tan trabajadores. Rogelio y Brenda intercambiaron una mirada rápida, cargada de confusión y terror. No entendían nada. Esperaban furia, esperaban llanto, pero no esperaban aquella mansedumbre. Su cerebro de ladrones empezó a trabajar a marchas forzadas, buscando una excusa, una mentira que encajara con mi supuesta ignorancia. «Sí, sí, mamá», balbuceó Brenda, recuperando el color en las mejillas, pasando del miedo a la astucia en un segundo. Estábamos muy preocupados. Íbamos a ir por ti mañana temprano». «Es que», intervino Rogelio, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y pateando discretamente los fragmentos del televisor roto. «Estábamos limpiando, suegrita. Ya sabe, para cuando usted regresara. Queríamos que la casa estuviera despejada, para que no se tropezara con nada». Miré a mi alrededor, paseando la vista por las cajas marcadas con venta y basura. Rogelio siguió mi mirada y se puso pálido, pero yo asentí con la cabeza, fingiendo una ingenuidad que nunca tuve. «¡Qué considerados son!», dije suspirando. Yo siempre supe que tenía a la mejor hija y al mejor yerno del mundo. «Mira nada más, hasta empacaron mis porcelanas para que no se llenaran de polvo. Son unos ángeles». Vi cómo los hombros de Rogelio se relajaban. Habían mordido el anzuelo. Creyeron que la caída me había aflojado algún tornillo, que el dolor y los medicamentos me habían dejado tonta. Perfecto. Nada desarma más a un enemigo que subestimar a su oponente. «Siéntense, hijos, siéntense», les ordené, señalando el sofá desvencijado que aún quedaba en la sala, aunque le habían quitado los cojines.
Tengo tanta sed. Brenda, ¿me traerías un vasito de agua? Con esto de la pierna no puedo llegar a la cocina. Brenda dudó. Sabía que la cocina era un chiquero, que no había vasos limpios, que el refrigerador era un cementerio de comida podrida, pero no podía negarse sin romper la farsa. Claro, mamá. Voy, dijo, y corrió hacia la cocina, esquivando las cajas. Me quedé a solas con Rogelio. Él se quedó de pie, incómodo, frotándose las manos como si quisiera quitarse una mancha invisible. Y cuéntame, hijo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, esos ojos huidizos que nunca me habían gustado. ¿Cómo va la mercería? ¿He estado tan angustiada estos 10 días? ¿Llegó el pedido de hilos de seda? Rogelio tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó nerviosamente. Sí, suegrita. Todo va viento en popa. De hecho, soltó una risita nerviosa. Hemos tenido unas ventas increíbles. La gente ha preguntado mucho por usted, pero nosotros les dijimos que estaba descansando. El negocio no ha parado, se lo juro. ¡Qué alivio!, respondí, apretando el mango del bastón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Tenía miedo de que hubieran cerrado o que los clientes se hubieran ido a la competencia. Ustedes saben que el Botón de Oro es mi vida. Sin esa tienda yo no soy nada. No se preocupe por nada, dijo él, ganando confianza ante mi supuesta credulidad. Nosotros nos encargamos. De hecho, estábamos pensando que, ahora que usted necesita reposo, tal vez sería bueno, ya sabe, modernizar un poco. ¿Modernizar?, pregunté, inclinando la cabeza con curiosidad. Sí, bueno. Brenda y yo pensamos que tal vez vender el local y comprar algo más pequeño, más fácil de manejar, sería lo mejor para usted, para que descanse. Con el dinero de la venta podríamos pagarle unas enfermeras de primera, aquí en casa, o en un lugar especializado. Ahí estaba, la estocada. Ni siquiera esperaron a que el cadáver se enfriara. Me estaba proponiendo vender mi legado para pagarme un asilo con mi propio dinero, mientras ellos se quedaban con el resto. Sentí una náusea profunda, pero mantuve la máscara. Un lugar especializado, repetí, saboreando las palabras como si fueran un caramelo envenenado. Vaya, Rogelio, siempre pensando en mi bienestar. Fíjate que en el hospital tuve mucho tiempo para pensar. Y tienes razón. A lo mejor ya es hora de soltar las riendas. Los ojos de Rogelio brillaron con la codicia del tiburón que huele sangre. ¿De verdad lo crees, suegrita? Claro. Uno no se lleva nada a la tumba, ¿verdad? Dije, y llevé mi mano al bolsillo de mi falda, donde las monedas de oro pesaban reconfortantes. De hecho, hay algo que quería comentarles. Algo que nunca le dije a Brenda porque quería que fuera una sorpresa para cuando yo faltara. Brenda regresó en ese momento con un vaso de plástico sucio lleno de agua tibia. Me lo tendió con mano temblorosa. Aquí tienes, mamá. Gracias, hija. Justo le decía a tu marido que qué bueno que están aquí, porque necesito su ayuda con algo delicado. Tomé un sorbo del agua, que sabía a polvo y a negligencia, y continué, bajando la voz a un susurro conspirador. Ellos se acercaron instintivamente, atraídos por el secreto como polillas a la luz. Verán, antes de mi caída, saqué una cantidad fuerte del banco. No confiaba en los cajeros, ya ven cómo están las cosas. ¿Dinero?, preguntó Brenda, y vi cómo sus pupilas se dilataban. ¿Cuánto dinero, mamá? Unos ahorros de toda la vida. $, y unas cuantas monedas viejas. Mentí sobre la ubicación, mezclando la verdad con la fantasía. Lo escondí muy bien aquí en la casa. Pero ahora, con este golpe en la cabeza que me di al caer, me toqué la sien, fingiendo confusión. Por Dios santo, que no recuerdo si lo puse en la caja de las herramientas del patio o detrás del mueble del baño de arriba. ¿En el baño de arriba?, exclamó Rogelio, mirando hacia el techo. Yo estuve ahí y no vi nada. Es que está detrás de los azulejos sueltos, hijo. O tal vez lo puse en el sótano, dentro de la lavadora vieja. Ay, mi cabeza. No me acuerdo. La mentira surtió el efecto deseado. La ansiedad por irse, por sacar los muebles y huir antes de que alguien descubriera el robo, desapareció por completo. Ahora tenían una nueva misión: encontrar el tesoro oculto. Si se iban ahora, perderían la oportunidad de encontrar ese dinero imaginario. Los había anclado a la casa con las cadenas de su propia ambición. No te preocupes, mamá,
dijo Brenda, acariciándome el brazo con una ternura fingida que me dio asco. Nosotros buscamos. Tú descansa aquí sentadita. Rogelio, ve a revisar el baño de arriba otra vez. Yo voy al cuarto de lavado. No, dijo Rogelio, deteniéndola. Tú ve arriba, yo voy al sótano. Esas escaleras son peligrosas. Claro, pensé. No quiere que ella encuentre el dinero primero. Ya empezaban a desconfiar el uno del otro. La semilla de la discordia estaba plantada. Esperen un momento. Los detuve levantando el bastón. No se vayan todavía. Hay algo más. Se detuvieron, impacientes, mirándome con la urgencia de quien quiere correr a escarbar. ¿Qué pasa, suegrita? Es que también necesito firmar unos papeles. Si vamos a vender el local, como dice Rogelio, necesito que busquen las escrituras. Estaban en mi despacho, en el cajón de abajo. ¿Las vieron cuando limpiaban? Rogelio se puso tenso. Sabía que habían volteado el despacho y no habían encontrado nada. No, mamá, no vimos nada, dijo Brenda. Estaba todo muy desordenado. Qué raro, murmuré, frunciendo el ceño. Juraría que las dejé ahí. Sin esos papeles no podemos hacer nada, ni vender, ni traspasar, ni cobrar el seguro. Son papeles muy valiosos. Las buscaremos, mamá. No te angusties, aseguró Brenda, ya con un pie en el primer escalón. Busquen bien. Y busquen el dinero también. Todo será para ustedes al final de cuentas, ¿no? Le sonreí de nuevo. Esa sonrisa de anciana bondadosa que ocultaba los colmillos de la loba. Se dispersaron como cucarachas cuando se enciende la luz. Rogelio corrió hacia la puerta del sótano y Brenda subió las escaleras de dos en dos. Me quedé sola en el recibidor, escuchando el ruido frenético de su búsqueda. Escuchaba cómo Rogelio movía cajas viejas abajo y cómo Brenda arrancaba azulejos arriba. Estaban destruyendo la casa. Sí, pero estaban ocupados. Estaban distraídos. Miré el reloj de pared. Habían pasado 10 minutos desde mi llamada. Anselmo debía estar cerca. El dolor de la cadera se hizo más agudo, punzante, recordándome que mi cuerpo era frágil, aunque mi espíritu fuera de hierro. Me permití cerrar los ojos un segundo, apoyando la cabeza en el respaldo duro de la silla. Perdóname, Dios mío, por las mentiras, recé en silencio. Pero tú sabes que ellos empezaron esta guerra. Yo solo estoy defendiendo el castillo. De repente, el silencio se rompió no por los ruidos de adentro, sino por el sonido de un motor afuera. Un coche se detuvo frente a la casa. Escuché el golpe seco de una puerta al cerrarse. Rogelio salió del sótano disparado, con las manos llenas de polvo y telarañas. ¡Llegaron!, exclamó con una sonrisa triunfal. Debe ser el de la mudanza o el comprador de los muebles. Brenda, baja. Brenda apareció en la barandilla de arriba, despeinada y con las uñas sucias. ¿Ya vinieron? Rogelio, no hemos encontrado el dinero. No importa, le gritó él. Vendemos lo que tenemos aquí y luego buscamos con calma. Abre la puerta. Rogelio se dirigió hacia la entrada, pasando a mi lado sin siquiera mirarme. Yo seguía sentada, impasible, con la mano sobre el pecho, sintiendo el latido de los documentos legales bajo mi blusa. Espera, hijo, dije, sin levantar la voz. Ahora no, suegrita. Tengo que atender a este señor. Es un amigo que viene a ayudar con la limpieza. No es un amigo, Rogelio, dije, y mi tono cambió. La dulzura desapareció, reemplazada por el frío acero de la autoridad. Y no viene a limpiar. Rogelio se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente, confundido por el cambio en mi voz. Me miró, y por primera vez en toda la tarde, vio algo en mis ojos que lo hizo estremecerse. Vio la lucidez. Vio la furia controlada. Vio a Saturnina Flores, la empresaria que había negociado con tiburones mucho más grandes que él. ¿Qué dice? Digo que no abras esa puerta creyendo que vas a salirte con la tuya. En ese instante, el timbre sonó. Fue un sonido estridente, definitivo. Rogelio dudó. Miró la puerta. Me miró a mí. Y luego miró hacia arriba donde Brenda bajaba corriendo. «Abre, Rogelio. ¿Qué esperas?», insistió ella. Rogelio giró el pomo y abrió la puerta de par en par, esperando ver a su cómplice de la mudanza. Pero no había ningún camión de mudanzas. En el umbral, recortada contra la luz naranja del atardecer, se alzaba la figura alta y delgada del licenciado Anselmo Treviño,
con su traje gris impecable y un maletín de cuero en la mano. Y detrás de él, con el uniforme azul oscuro y la placa brillando en el pecho, estaba su hijo, el oficial Ramírez, con una expresión que no presagiaba nada bueno. El aire salió de los pulmones de Rogelio en un soplido audible. Dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. «¿Licenciado Treviño?», tartamudeó. ¿Qué hace aquí?» Anselmo no le respondió. Su mirada pasó por encima del hombro de Rogelio, ignorándolo como se ignora a un mueble estorboso, y se clavó en mí. Sus ojos recorrieron el caos del recibidor, el televisor roto, las cajas apiladas, y finalmente se posaron en mi figura sentada en la silla, con el bastón como cetro. «Doña Saturnina», dijo Anselmo, quitándose el sombrero con respeto. «Recibí su llamada. Veo que llegamos justo a tiempo». Me levanté. Fue difícil. El dolor me mordió la cadera como un perro rabioso, pero me puse de pie sin ayuda. Me erguí cuán alta era, sintiendo cómo recuperaba cada centímetro de mi estatura y de mi dignidad. Brenda llegó al final de la escalera y se quedó petrificada al ver a la policía. «¿Mamá?», preguntó con un hilo de voz. «¿Qué significa esto?». Caminé lentamente hacia ellos, el sonido de mi bastón marcando el compás de su sentencia. Cloc, cloc, cloc. Me detuve a 1 metro de distancia. Ya no había necesidad de fingir. La máscara de la viejecita indefensa cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos, igual que el televisor. «Significa, hija mía», dije, y mi voz resonó con la fuerza de un trueno contenido, que se acabó el recreo. Metí la mano en mi blusa y saqué el sobre manila con los documentos. Lo puse sobre una de las cajas marcadas como «Venta» y lo golpeé con la palma de mi mano, levantando una nube de polvo. Significa que creyeron que la leona estaba muerta porque estaba dormida. Pero la leona despertó, y tiene mucha hambre de justicia. Miré a Rogelio, que estaba blanco como el papel, y luego a Brenda, que empezaba a temblar. «Licenciado», dije sin apartar la vista de mis verdugos. «Proceda, quiero que estos dos sepan exactamente quién es la dueña de esta casa». La trampa se había cerrado, y yo, Saturnina Flores, tenía la llave en la mano. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto, denso, casi irrespirable. Era como si el aire de la casa se hubiera solidificado alrededor de nosotros 4, atrapando el polvo que flotaba en los rayos de luz del atardecer. Rogelio seguía con la mano en el pomo de la puerta, paralizado, con la boca entreabierta en una mueca grotesca que oscilaba entre la sonrisa servil que había preparado para el supuesto comprador y el terror puro de ver a la autoridad en su umbral. El licenciado Anselmo Treviño no esperó invitación. Con la elegancia de quien conoce el terreno que pisa, avanzó 2 pasos dentro del recibidor, obligando a Rogelio a retroceder torpemente. El oficial Ramírez, un hombre macizo con el rostro curtido y una mirada que no admitía tonterías, entró detrás, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como el martillazo de un juez dictando sentencia. «Buenas tardes», dijo Anselmo, con un tono glacial, ignorando olímpicamente a mi yerno y clavando sus ojos en Brenda, que seguía aferrada a la barandilla de la escalera como si fuera el mástil de un barco hundiéndose. «Veo que están muy ocupados, limpiando». Brenda bajó el último escalón, pálida como la cera. Sus ojos iban de mí al abogado, y del abogado al policía. Intentó recomponerse. Intentó buscar esa máscara de hija preocupada que tan bien había usado minutos antes, pero ya no le quedaba bien. Se le resbalaba por el sudor frío del miedo. «Licenciado Treviño», balbuceó ella, con la voz temblorosa. No esperábamos visitas. Mi mamá está un poco alterada por los medicamentos. Ya sabe, el golpe en la cabeza». «No hubo golpe en la cabeza, Brenda», corté yo, y mi voz salió rasposa pero firme, como lija sobre madera vieja. «Mi cadera se rompió, no mi cerebro, y la única alteración que tengo es la de ver cómo las ratas se comen mi queso antes de que yo me haya muerto». Rogelio intentó intervenir, dando un paso al frente con esa falsa bravuconería de los cobardes acorralados. «Oiga, suegrita, no hable así. Nosotros solo queríamos ayudarla. Todo esto», hizo un gesto vago hacia las cajas apiladas y el televisor roto en el suelo, «es para su bien, para pagarle los mejores cuidados. Usted no puede estar sola aquí». «Silencio», bramó el oficial Ramírez.
Su voz retumbó en las paredes desnudas del recibidor. Rogelio se encogió, haciéndose pequeño, insignificante. Me apoyé en mi bastón y di un paso hacia ellos. El dolor en la pierna era agudo, una punzada caliente que subía desde el fémur hasta la espalda baja, pero lo usé. Usé ese dolor como combustible. Lo convertí en una armadura. ¿Para mi bien?, repetí, mirándolos con una mezcla de lástima y asco. Dejarme 10 días tirada en una cama de hospital, sin una muda de ropa limpia, ¿fue para mi bien? No contestar el teléfono mientras yo lloraba de vergüenza pidiéndole jabón a las enfermeras, ¿fue para mi bien? Brenda abrió la boca para protestar, pero la callé levantando la mano izquierda, la misma mano que tantas veces la había peinado. No te atrevas a mentir ahora, Brenda. No delante de mí. Te conozco desde antes de que tuvieras nombre. Sé cuando mientes. Mientes cuando te tiembla la comisura del labio. Y ahora mismo te está temblando todo el cuerpo. Anselmo se aclaró la garganta y abrió su maletín de cuero sobre una de las cajas que Rogelio había marcado con la palabra venta. El sonido de los broches metálicos al abrirse sonó como el cargar de un arma. Extrajo una carpeta azul y la sostuvo en alto. «Señores», dijo Anselmo, con esa voz profesional que no dejaba lugar a dudas. «Lo que tengo aquí es un acta notarial de revocación de poderes, fechada hace 3 años. En ella, la señora Saturnina Flores anula cualquier autoridad previa otorgada a su hija, Brenda López Flores, o a su cónyuge. Además, estipula claramente que cualquier intento de enajenación, venta o gravamen de sus bienes sin su consentimiento expreso y por escrito será considerado un acto de mala fe y causal inmediata de desheredación total». Vi cómo el color desaparecía por completo del rostro de Rogelio. Sus ojos se clavaron en el documento como si fuera una sentencia de muerte. «Pero», tartamudeó Rogelio sudando a mares, «nosotros somos su única familia. Ella no puede... La ley dice, interrumpió Anselmo, ajustándose los lentes, que el propietario de un bien inmueble tiene derecho absoluto sobre él. Y la ley también tiene términos muy específicos para lo que ustedes han estado haciendo aquí: abuso de confianza, robo y abandono de persona incapaz. Nosotros no la abandonamos», chilló Brenda histérica, las lágrimas brotando finalmente, aunque no de arrepentimiento, sino de frustración. «Estábamos ocupados. Teníamos que resolverlo de la mercería. El negocio se estaba yendo a pique sin ella». Solté una carcajada seca, amarga. «¿El negocio?», pregunté. «Acabo de ver el letrero de liquidación, Brenda. No estaban salvando el negocio, lo estaban destazando. Lo estaban vendiendo por partes como si fuera chatarra. El Botón de Oro no era solo una tienda para ustedes, era un cajero automático. Y cuando el cajero se rompió, decidieron desarmarlo para sacar las monedas que quedaban dentro». Avancé otro paso, obligando a Brenda a retroceder hasta chocar contra la pared. Podía oler su miedo, un olor agrio, mezcla de perfume barato y sudor frío. «Me subestimaron», dije, bajando la voz a un susurro peligroso. «Creyeron que porque soy vieja, soy estúpida. Creyeron que porque me caí, ya no me iba a levantar. Pero se les olvidó algo muy importante. Yo construí este techo sobre sus cabezas. Yo pagué la comida que tienen en la panza. Y yo, Saturnina Flores, sigo siendo la dueña de todo lo que sus ojos tocan». Rogelio miró al oficial Ramírez, buscando alguna salida, algún argumento legal torcido. «Oficial, esto es un malentendido doméstico. Mi suegra está confundida. El dolor, la morfina, seguro no sabe lo que dice. Tenemos derechos. Vivimos aquí hace 5 años». El oficial Ramírez se cruzó de brazos, ensanchando su pecho. «Lo que yo veo, señor, es a la propietaria de la vivienda solicitando que se retiren. Y veo un intento de saqueo. Esas cajas», señaló el desastre en el pasillo, «no parecen ropa sucia. Parece que se están llevando el patrimonio de la señora». «Son cosas viejas», gritó Rogelio desesperado. «¡Basura que íbamos a tirar!» «Ah, sí», intervine yo. Metí la mano en el bolsillo de mi falda y saqué la bolsa de terciopelo azul, la misma que había recuperado de mi máquina de coser hacía apenas 20 minutos. La misma que ellos habían estado buscando frenéticamente, rompiendo azulejos y moviendo muebles. Desaté el cordón con calma y volqué el contenido sobre la palma de mi mano. El brillo dorado de los centenarios capturó la poca luz que quedaba en la sala.
Eran monedas pesadas, hermosas, testigos mudos de 30 años de ahorro y privaciones. El silencio se rompió con el jadeo audible de Brenda. Sus ojos se clavaron en el oro con una avidez que me revolvió el estómago. Rogelio parecía a punto de desmayarse. ¿Buscaban esto?, pregunté, levantando la mano para que el oro destellara ante sus narices. ¿Era esto lo que querían encontrar en el baño de arriba? ¿O en la lavadora del sótano? Mamá, susurró Brenda, dando un paso hipnotizado hacia mí, con las manos extendidas como si quisiera tocar una reliquia sagrada. Mamá, por Dios, eso es una fortuna. Con eso podemos arreglar todo. Podemos contratar a las enfermeras, podemos arreglar la casa. Cerré el puño de golpe, ocultando el brillo. No, Brenda. Con esto yo voy a vivir mi vida. Ustedes no van a ver ni una onza de este oro. Me giré hacia Anselmo, que observaba la escena con una satisfacción contenida. Licenciado, quiero que se vayan. Ahora. No puedes echarnos, explotó Rogelio, su rostro rojo de ira y desesperación. Tenemos derechos de posesión. Llevamos años viviendo aquí. Si nos echas, te demandamos. Anselmo dio un paso adelante, entregándole una copia del documento a Rogelio, quien la tomó con manos temblorosas. Lea la cláusula cuarta, señor Rogelio. El usufructo vitalicio de la propiedad permite a la titular revocar el permiso de habitación a cualquier familiar en línea directa o política en caso de ingratitud demostrada, abandono o intento de enajenación de bienes. Ustedes han cumplido las 3 causales en tiempo récord. Tienen 30 minutos para sacar sus efectos personales. Ropa y artículos de aseo solamente. Nada de muebles, nada de electrodomésticos. Y por supuesto, miró las cajas apiladas. Nada que pertenezca a la señora Saturnina. ¿30 minutos? Brenda rompió en un llanto agudo, feo. Mamá, no nos hagas esto. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero. Rogelio se gastó lo de la cuenta conjunta en el enganche de la camioneta. Ahí estaba la confesión final. Ni siquiera tenían ahorros propios. Habían estado viviendo de mí, parásitos engordando en el cuerpo del huésped, y ahora que el huésped se sacudía, se daban cuenta de que no sabían volar. Eso no es mi problema, dije, sintiendo cómo una frialdad de acero me recubría el corazón. Era una sensación extraña, dolorosa pero necesaria. Estaba amputando una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Tienen 30 minutos, y el oficial Ramírez supervisará cada maleta que hagan. Eres una vieja bruja, gritó Rogelio, perdiendo los estribos, lanzándose hacia mí con los puños cerrados. El oficial Ramírez fue más rápido. En un movimiento fluido, interceptó a Rogelio, torciéndole el brazo a la espalda y empujándolo contra la pared con fuerza. «¡Quieto ahí!», ladró el policía. Un movimiento más, y sale de aquí esposado por agresión a una persona de la tercera edad. ¿Me entendió? Rogelio gimió de dolor y asintió frenéticamente contra el yeso de la pared. Brenda se cubrió la boca con las manos, horrorizada. «Suban», ordené, señalando las escaleras con mi bastón. «Empaquen su ropa y dejen mis abrigos de piel donde estaban». Los vi subir, derrotados, humillados. Rogelio se sobaba el hombro y Brenda sollozaba ruidosamente. No sentí lástima, ni una pizca. Durante 10 noches en ese hospital, había llorado todas las lágrimas que tenía reservadas para ellos. Ahora estaba seca, ahora era desierto. Me dejé caer en la silla de mi padre, agotada. La adrenalina empezaba a bajar y el dolor de la cadera regresaba con una venganza brutal. Anselmo se acercó y puso una mano suave en mi hombro. «Lo hizo muy bien, Saturnina. Fue usted muy valiente». «No fue valentía, Anselmo», murmuré, mirando hacia el techo, donde se escuchaban los pasos apresurados de los que alguna vez llamé familia. Fue supervivencia. Los 30 minutos pasaron lentos y pesados. El oficial Ramírez subió para vigilarlos. Yo me quedé abajo, custodiando mi reino de cajas y polvo. Miré el televisor roto en el suelo. Se compra otro, pensé. El dinero va y viene, pero la dignidad, esa sí se pierde, no se recupera jamás. Cuando bajaron, traían 3 maletas grandes y 2 bolsas de basura con ropa hecha bolas. Rogelio tenía la mirada clavada en el suelo, la mandíbula apretada por la rabia impotente. Brenda tenía los ojos hinchados y rojos. Al pasar junto a mí, Brenda se detuvo. «Mamá», intentó decir algo.
Quizás una disculpa, quizás un último reproche. No soy tu mamá, dije sin mirarla, con la vista fija en la puerta abierta hacia la calle oscura. Soy la señora Saturnina, y esta es mi casa. Adiós. Ella soltó un sollozo ahogado y salió corriendo hacia el coche. Rogelio la siguió, arrastrando las maletas, sin atreverse a mirarme ni una sola vez. El oficial Ramírez los acompañó hasta la salida, asegurándose de que subieran al coche y arrancaran. Escuché el motor rugir, un sonido de escape furioso, y luego el rechinido de llantas alejándose por la calle Los Olivos. Se habían ido. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era distinto. No era el silencio de la conspiración ni el del abandono. Era el silencio de la paz, un silencio limpio. Anselmo cerró la puerta principal y pasó el cerrojo. El sonido metálico, clac, fue la música más dulce que había escuchado en años. ¿Necesita que nos quedemos un rato, doña Saturnina?, preguntó el abogado, preocupado por mi palidez. Negué con la cabeza. No, Anselmo, vayan a descansar. Yo necesito estar sola con mi casa. Necesito pedirle perdón a mis paredes por haber dejado entrar a extraños. Vendré mañana temprano para ver lo del cambio de cerraduras y para ayudarla a organizar este desastre. Le traeré desayuno. Gracias, viejo amigo. Cuando se fueron, me quedé sentada en la penumbra del recibidor. Me dolía cada hueso, tenía hambre y sed, y mi casa estaba patas arriba. Pero por primera vez en 10 días, respiré hondo y el aire llegó hasta el fondo de mis pulmones sin el peso de la angustia. Metí la mano en el bolsillo y saqué una sola moneda de oro. La apreté fuerte. Estaba fría, pero pronto se calentó con el calor de mi mano. Miré a mi alrededor, a las sombras de mi hogar recuperado. Había ganado la batalla, sí. Había expulsado a los invasores. Pero mientras miraba las escaleras vacías, supe que la guerra no había terminado. Ahora venía la parte más difícil, reconstruirme sobre los escombros de mi propio corazón. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en el bastón y en la pared. Bueno, Saturnina, dije en voz alta, y mi voz resonó fuerte en la sala vacía. Ya lloraste, ya peleaste, ahora toca barrer. Caminé hacia la cocina, esquivando las cajas. Tenía que tirar esa comida podrida. Tenía que limpiar, porque mañana sería el primer día del resto de mi vida, y yo no pensaba vivirla entre basura. La primera noche sin ellos fue la más larga, y a la vez la más silenciosa de mi vida. Cuando el motor del coche de Anselmo se desvaneció en la distancia y el cerrojo de la puerta principal dio su último giro metálico, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio que llevaba 5 años contenido. Me quedé sentada en la silla de mi padre, en medio del recibidor, aún abarrotado de cajas, con el bastón entre las piernas y la cadera latiendo al ritmo de un reloj antiguo. No encendí las luces. Preferí que la penumbra fuera mi cobija, ocultando el desastre que mi propia sangre había dejado atrás. Me arrastré hasta la cocina con la determinación de un soldado herido. El hambre me mordía el estómago, pero más fuerte era la necesidad de purgar mi territorio. Abrí el refrigerador, y el olor agrio de la leche cortada y las verduras podridas me golpeó de nuevo. No sentí asco esta vez, sino una fría resolución. Saqué una bolsa de basura negra, grande y resistente, y comencé a vaciarlo todo. Frascos pegajosos, tuppers con moho que alguna vez contuvieron guisados hechos con amor, cartones vacíos. Todo se fue al fondo del plástico. Esa noche no dormí en mi habitación. No tenía fuerzas para subir las escaleras y, sinceramente, no quería ver los huecos en las paredes donde Brenda había arrancado las fotos familiares. Me acomodé en el sofá de la sala, cubriéndome con una manta de lana que rescaté de una de las cajas marcadas como basura. Me dolió el cuerpo, sí, pero el alma me pesaba menos. Por primera vez en un lustro, no tuve que dormir con un ojo abierto vigilando mi bolso, ni tuve que escuchar los susurros conspiradores al otro lado de la pared. Dormí con el sueño profundo de quien ha sobrevivido a un naufragio y ha llegado a la orilla, sola, pero viva. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana sin pedir permiso, iluminando el polvo que flotaba en el aire. A las 8 en punto, el timbre sonó. No era Brenda arrepentida, era Anselmo, fiel a su palabra, acompañado de un cerrajero
y trayendo consigo un aroma a café recién hecho y pan dulce que me devolvió a la vida. «Buenos días, doña Saturnina», saludó, observando mi aspecto desaliñado con respeto, sin una pizca de lástima. Le traje refuerzos. Mientras el cerrajero taladraba la puerta, produciendo un chirrido agudo que sonaba a música celestial para mis oídos, Anselmo y yo desayunamos en la mesa de la cocina, que ya había limpiado con cloro esa madrugada. «El cambio de cerraduras es el primer paso», me dijo Anselmo soplándole a su café. «Pero necesitamos hablar de lo legal. Brenda y Rogelio van a intentar impugnar la revocación. Alegarán demencia senil, se lo aseguro». «Que aleguen lo que quieran», respondí, mojando una concha de vainilla en el café caliente. «Tengo los informes del hospital, tengo el testimonio de las enfermeras sobre mi abandono y tengo mi mente más clara que el agua de manantial. Además, tengo el oro. Y el oro paga los mejores abogados, Anselmo. Incluso mejores que tú, si te descuidas». Él soltó una carcajada que hizo tintinear la cucharita en la taza. «No será necesario, Saturnina. Con lo que vimos ayer, ningún juez con 2 dedos de frente les daría la razón. Pero prepárese para el silencio o para la guerra sucia. La gente como ellos no acepta la derrota con dignidad». Ese mismo día contraté a Matilde. No era familia, gracias a Dios. Era una enfermera robusta, de brazos fuertes y sonrisa fácil, recomendada por el doctor Salgado. Cuando la entrevisté, sentada en mi sala aún desordenada, fui clara. «No busco una hija, Matilde. Ya tuve una y me salió muy cara. Busco una profesional, alguien que me ayude a bañarme mientras sana mi hueso, que me ayude a poner orden en este chiquero y que sepa cuándo callar. Pago bien, pero exijo lealtad». Matilde me miró a los ojos, asintió y se puso el delantal. En 3 días, la casa era otra. Las cajas desaparecieron. Los muebles volvieron a su sitio. El televisor roto fue a la basura y compré uno más grande, uno que yo pudiera ver sin lentes. Pero lo más importante fue que el olor a encierro y a traición se esfumó, reemplazado por el olor a lavanda y cera para madera. La verdadera prueba de fuego vino una semana después, cuando decidí volver a El Botón de Oro. Matilde me ayudó a vestirme con un traje sastre color vino que tenía guardado. Me maquillé, ocultando las ojeras que aún persistían, y me puse mis mejores aretes. Bajé del taxi frente a mi negocio con el bastón en una mano y las llaves nuevas en la otra. El letrero de cerrado por liquidación seguía ahí, pegado en el cristal como una cicatriz fea. Sentí que la sangre me hervía. Con la punta de mi bastón rasgué el papel. Luego, con mis propias manos, terminé de arrancarlo, haciendo una bola con él y arrojándola a la alcantarilla. «¡Abran esa cortina!», le grité a mis empleados, Carmela y don Jacinto, que esperaban en la acera con caras largas, pensando que habían perdido su empleo. Al verme, Carmela se echó a llorar y corrió a abrazarme, pero se detuvo antes de tocarme, temerosa por mi cadera. «Doña Saturnina, pensamos que ya no volvería. Su yerno dijo que usted...». «Mi yerno es un imbécil y mi hija una ladrona», dije en voz alta, para que me escucharan los comerciantes vecinos que habían salido a curiosear. «Y yo soy la dueña, y mientras yo respire, esta cortina se sube todos los días a las 9. A trabajar». Entrar a mi tienda fue volver a respirar. El olor a telas nuevas, a hilos de algodón y a botones de nácar fue mi mejor medicina. Pasé las siguientes semanas revisando inventarios, deshaciendo los tratos turbios que Rogelio había intentado cerrar y poniendo las cuentas en orden. Descubrí que habían robado de la caja chica, sí, pero el grueso del capital estaba intacto gracias a mi desconfianza natural que me había llevado a blindar las cuentas mayores años atrás. Las consecuencias para Brenda y Rogelio no tardaron en llegar, y debo confesar que las observé desde lejos con una satisfacción fría, casi clínica. Primero fueron las llamadas. El teléfono de la casa sonaba a todas horas. Al principio eran reclamos, gritos de Rogelio amenazando con demandas absurdas. Luego, cuando se dieron cuenta de que Anselmo había blindado mi posición legal, los gritos se convirtieron en súplicas. «Mamá, por favor», lloraba Brenda en el contestador porque yo nunca descolgaba. «Rogelio perdió el enganche de la camioneta porque no pudimos seguir pagando. Nos echaron del departamento que rentamos porque rebotó el cheque.
Estamos viviendo en un motel de paso, mamá. Tengo hambre. Escuchaba sus mensajes mientras bebía mi té de manzanilla por las tardes. Me dolía. Claro que me dolía. Era mi vientre, mi niña. Pero luego recordaba los 10 días en el hospital. Recordaba la lista de precios que habían hecho con mis muebles. Recordaba que me habían dado por muerta antes de tiempo. Y entonces pulsaba el botón de borrar. Supe por rumores del barrio que Rogelio intentó conseguir trabajo en otras tiendas, pero yo me encargué de correr la voz. En el mundo del comercio, la reputación es oro, y la de él estaba más sucia que el suelo de un gallinero. Terminó trabajando de cargador en la central de abastos, doblando la espalda como nunca lo hizo en mi casa. Brenda, según me contó Carmela, consiguió empleo en una estética barata, barriendo cabellos y lavando toallas. La princesa que quería heredar un imperio sin mover un dedo, ahora tenía que agachar la cabeza para sobrevivir. Dios no castiga palo, sino lengua, decía mi abuela. Y cuánta razón tenía. La vida les estaba cobrando la factura con intereses moratorios. Un par de meses después, tuve mi único encuentro cara a cara con ellos. Iba saliendo de la iglesia un domingo, apoyada en mi bastón que ya usaba más por elegancia que por necesidad, cuando los vi. Estaban parados en la acera de enfrente, esperando el autobús. Se veían desgastados, grises. La ropa de Brenda, antes impecable, lucía arrugada. Rogelio había perdido peso y esa arrogancia que lo caracterizaba. Nuestras miradas se cruzaron. Brenda hizo un ademán de cruzar la calle, sus ojos llenándose de una esperanza patética. Levanté la barbilla, me ajusté el chal de seda sobre los hombros y me di la vuelta, subiendo al taxi que Matilde ya tenía listo para mí. No les di ni el saludo. El silencio fue mi última lección para ellos. La indiferencia es el precio de la traición. La transformación de mi vida fue lenta, pero absoluta. Con los parásitos fuera, mis recursos florecieron. Parte de las monedas de oro las vendí, no porque necesitara el dinero para comer, sino porque quería darme los gustos que me negué durante 40 años por ahorrar para la herencia. Pinté la casa. Adiós al color ocre triste. La pinté de un amarillo intenso, solar, con los marcos de las ventanas en blanco puro. Llené el jardín de bugambilias y rosales. Compré muebles nuevos, cómodos, modernos, de esos que te abrazan cuando te sientas. Contraté a un gerente para la mercería, un muchacho joven y honesto al que estoy enseñando el oficio. Sigo yendo, pero ya no estoy esclava del mostrador. Ahora voy a supervisar, a saludar a los clientes viejos y a tomar café en la trastienda. Y viajé. A mis 75 años recién cumplidos, me subí a un avión por primera vez en 2 décadas. Fui a Oaxaca, a ver los telares, a comer mole negro y a beber mezcal. Fui sola, con un grupo de señoras viudas y divorciadas que, como yo, habían descubierto que la vida no se acaba cuando los hijos se van, ni siquiera cuando los hijos te traicionan. Una tarde, sentada en la terraza de un hotel en Monte Albán, mirando como el sol teñía de rojo las ruinas antiguas, sentí una paz que me llenó el pecho. Saqué de mi bolso la última moneda de oro que conservaba como amuleto. Brillaba con la luz del atardecer. Pensé en Brenda. Pensé en el dolor de haberla perdido, no por la muerte, sino por la codicia. Pero también entendí que esa pérdida había sido necesaria. Para reencontrarme a mí misma, tuve que perder mi papel de madre ciega. Tuve que dejar de ser la viejita que estorbaba, para volver a ser Saturnina, la mujer fuerte, la empresaria, la dueña de su destino. Mi vida ahora es tranquila, pero no solitaria. Tengo a Matilde, que se ha convertido en una compañera leal. Tengo a Anselmo, con quien juego dominó los viernes. Tengo a mis empleados y a mis nuevas amigas de viaje. Y tengo mi dignidad intacta, brillando más que cualquier centenario. A todas las mujeres de mi edad que lean esto, les dejo una verdad que me costó sangre aprender. No hereden en vida. No entreguen las llaves de su reino mientras sigan respirando. El amor de los hijos debe ser gratuito, pero el respeto y el patrimonio se cuidan con mano firme hasta el último día. No somos muebles viejos que se arrumban en un rincón, somos los cimientos de la casa. Y si intentan derrumbarnos, que sepan que caeremos haciendo tanto ruido que el mundo entero temblará. Yo soy Saturnina Flores. Me rompieron la cadera, me rompieron el corazón, pero no pudieron romperme el espíritu. Y aquí sigo, de pie,
con mi bastón en una mano y las riendas de mi vida en la otra, viendo cómo el sol sale cada mañana, solo para mí.